Bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy estamos aquí con el pastor Luis Cornejo, que nos va a traer un programa súper interesante para todos ustedes. Así que un aplauso para el pastor Luis. Y bueno, Gracias por los aplausos. No era necesario. Sí, estoy muy contento de estar aquí con Daniel y Diego, que está atrás. Vamos a empezar a desarrollar un programa acerca de un manual que mi hijo preparó. Se llama ¿Cómo enseñar la Biblia y no morir en el intento? Una guía para pastores y líderes de las iglesias. Esto es lo que pretendemos hacer en las semanas siguientes. genial. Suena muy interesante, ¿no? Es cómo enseñar la Biblia y no morir en el intento. Exactamente. Así es, suena muy interesante. Así que este primer capítulo va a ser una pequeña introducción de qué va a tratar este manual. Y suena muy interesante, así que sí, podemos ir a ello. Ok, quiero partir desde la siguiente problemática. Fíjate, la mayoría de los pastores y líderes en las iglesias evangélicas en general, yo te diría casi bordeando el 90%, no tienen estudios teológicos formales. Ni los pastores ni los líderes. Entonces, si los pastores y los líderes no tienen formación teológica formal, es decir, haber estudiado en un instituto, en un seminario, y en teoría los pastores y líderes de las iglesias evangélicas se asume que son los que van a enseñar la Biblia a los que congregan en sus iglesias. Entonces, si los pastores y líderes no tienen un conocimiento por lo menos medianamente profundo, ¿te imaginas qué es lo que están enseñando y compartiendo a los miembros de sus iglesias? Claro. Entonces es una problemática bien compleja. Básicamente se asume que si yo sé leer y puedo leer la Biblia, ya la entendí. Pero no es así de tan simple. De hecho, la Biblia se puede entender con bastante sencillez, pero necesitas ciertas herramientas. Sí, porque la Biblia es un libro en el cual entiendo que cuando estudian teología como tal, tienen que llevarlo de la mano, por ejemplo, con mucha historia, ¿no? Por el contexto histórico en el que fue escrito y las costumbres que de repente se tenían en esas épocas, lo cual lo hace muy complejo. Y es muy interesante ese dato de que en la mayoría de los casos de las iglesias, las personas que están al frente no están, digamos, preparadas al 100% para estar ahí, si bien Dios es quien los pone y los llama, pero la preparación también es importante, ¿no? Sí, 100%. Fíjate, tú contratarías o irías al consultorio de un doctor que no ha estudiado medicina, pero que sabe más o menos algo de medicina. O si tienes una dolencia y te van a operar y tú dices, doctor, ¿usted ha operado? Mira, no, pero tengo una idea de cómo se puede operar. Yo creo que no lo haría, ¿no es cierto? Definitivamente. Claro, ¿no? Entonces, es muy importante la formación, ¿no? Sí. Todas las carreras profesionales estudian, ¿no? Ya sea en universidades, en institutos técnicos, en escuelas de posgrado, etc. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué los pastores y líderes no se preparan formalmente? Ese es mi punto. Claro. Es un punto muy interesante, ¿no? Porque, bueno, me consta porque yo también sirvo en una posición en la que muchas veces me toca compartir la palabra, lo cual es un privilegio y no he tenido una preparación formal, ¿no? Si bien he aprendido en la formación que tengo desde pequeño, asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia por mi cuenta, tomando pequeños estudios bíblicos, discipulados y demás, no hay una formación tal vez académica, por así decirlo, para ello, ¿no? Lo cual considero que es bastante importante porque al momento de uno querer compartir, a veces no lo hace con la propiedad, no lo hace con una, digamos, autoridad o propiedad adecuada, ¿no? Sí. Y la Biblia, aunque hablamos de la Biblia, son 66 libros. Y cada libro tiene, bueno, no cada uno, pero en la Biblia encontramos varias formas de escribir, poesía, encontramos proverbios, encontramos narrativa, historia, lectura apocalíptica, lectura los evangelios y muchas figuras literarias. Entonces, ¿cómo podemos saber si lo que estamos leyendo es literal o es figurativo? ¿Y cómo podemos entender un pasaje
si no entiendo el contexto del pasaje, Sí, ¿no? Entonces, muchas, digamos, no quiero usar la palabra herejía, pero muchos errores doctrinales surgen de una mala interpretación de un texto, ¿no? y es muy interesante porque muchas veces sacamos todo el contexto, ¿no? Hace tiempo subimos un short, bueno, lo hice yo, de Filipenses 4:13. No sé si lo vieron, lo pueden ver en el canal. Pero es en el que decía, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me Oh, sí. fortalece. Y ese versículo muchas veces es sacado de contexto. Es como que decir, quiero hacer cualquier cosa y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, sí. Y así hay muchas cosas, ¿no? Mucha gente a veces se burla de los cristianos diciendo, la Biblia es ese libro en el que dicen que si te pegan en una mejilla, ahora pon la otra, ¿no? Sí, sí. Y muchas veces no es exactamente eso lo que significa, y el mensaje que hay detrás de eso es mucho más profundo, ¿no? Así es. Entonces, es muy, muy interesante. Sí, ahora, lo interesante de lo interesante es que nosotros, como evangélicos, nuestra única fuente de doctrina es la Biblia. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana tiene la Biblia, tiene el magisterio de la Iglesia, tiene la tradición, entonces tiene varias fuentes para sus enseñanzas. Y muchas de estas fuentes, como por ejemplo la doctrina de la Iglesia o la tradición, son pensamientos humanos. Pero la Biblia es palabra de Dios. La Iglesia mormona tiene el libro del Mormón. Pero Claro. nosotros, que venimos gracias a la Reforma, solo tenemos sola escritura. La Reforma que Martín Lutero empezó el 31 de octubre de 1517. Ahora, de hecho, Martín Lutero no quiso empezar la Reforma. Llamamos la Reforma como consecuencia del hecho de Lutero de clavar sus 95 tesis como protesta al tema de las indulgencias. Él quiso discutir con los otros teólogos católicos romanos de ese momento. Él era un monje agustino. Él quiso discutir, vamos a discutir sobre las indulgencias. Acá tengo 95 puntos. Pero alguien por ahí tomó esas 95 tesis, las imprimió y las repartió. Y eso desató todo un tema que sería muy largo contar acá. Pero una de las 5 solas de la Reforma es solo escritura. Es decir, nuestra única fuente de doctrina, de enseñanza, es la Biblia. No tenemos magisterio de la Iglesia, no tenemos el libro evangélico, por decir entre comillas, solo tenemos las escrituras. Ahora, si solo tenemos la Biblia como única fuente de doctrina, tenemos que por lo menos aprender a leerla y a enseñarla. Y es ahí donde yo creo que veo, y de hecho no solamente veo, lo he visto. Yo he sido profesor en el Seminario Evangélico de Lima por un montón de años, y también cuando fue universidad, y las estadísticas nos mostraban que la mayoría de los pastores no tienen formación bíblico-teológica formal, ¿no? Llegaban al seminario recién a prepararse y tenían años ya pastoreando, ¿no? Y tú escuchabas alguna de sus enseñanzas y decías, wow, o sea, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces, yo creo que es muy importante que podamos tener herramientas para que los pastores y líderes tengan una formación bastante sólida, ¿no? Porque como te dije hace un ratito, el pastor y los líderes son los que enseñan a la congregación lo que la Biblia dice. Entonces, si el pastor no la tiene clara o el líder no la tiene clara, entonces los hermanos mucho menos, ¿no? Y eso a veces genera mucha confusión, incluso hasta a veces división, porque uno dice, he aprendido esto en otro lado y ahora el que me enseña acá está haciendo algo distinto, ¿no? Sí. Y es importante tener eso en cuenta porque es un privilegio el poder compartir la palabra, predicarla, pero también es una gran responsabilidad pararte al frente y compartir la palabra de Dios, ¿no? Es una responsabilidad bastante grande que hay que tomarla como tal. Creo que muchas veces se puede tomar a la ligera. Sí, y gracias a Dios no es intencional, ¿no? Yo creo que es más circunstancial. Ajá. Entonces, pero tenemos que enseñarle a los pastores y líderes la importancia de prepararse bien, ¿no? Sí. Porque tienen bajo su liderazgo la vida espiritual de toda una congregación, ¿no? Y es mucha responsabilidad.
O si yo salgo a predicar un domingo, entonces yo tengo temor de que lo que yo estoy diciendo tiene que ser lo que dice la Biblia y no lo que me parece a mí. Sí. O sea, a mí me puede parecer un montón de cosas, pero es mi pensamiento. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a lo que yo creo? Y aquí es el problema, que muchas veces los pastores y los líderes también tratan de poner su pensamiento sobre el texto bíblico, cuando es al revés. Y vamos a suponer que yo tengo una idea X sobre un punto X. Yo leo la Biblia y la Biblia dice todo lo que yo estoy pensando. Entonces tengo dos cosas, o sigo con lo que yo pienso o cambio mi pensamiento según lo que dice la Biblia. Claro. Y muchas veces los pastores no cambian su pensamiento, sino que modifican el texto o lo alargan, lo estiran para que su pensamiento sea, entre comillas, bíblico. Amoldan la Biblia a su parecer, a su pensamiento. Tú lo has dicho mejor que yo. ¿No? Entonces, hacen un molde según su concepto. Claro. Y tratan de encasillar en ese molde las escrituras, cuando es totalmente al revés, ¿no? Claro, nosotros nos adaptamos a las escrituras. Exactamente, ¿no? Entonces, y ahí parte otro punto. ¿Cuál es el concepto que tenemos acerca de la Biblia? Y nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Así Ahora, si la Biblia es la palabra de Dios, se supone que Dios no se equivoca, Dios no tiene error. Y si es su palabra, debe ser una palabra inerrante, que no contiene error ni me induce al error. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué hay tantas formas de entenderla? Es que justamente la mayoría no tiene una forma, digamos, ordenada de leerla y entenderla, interpretarla. No solo tienes que leer dos a veces, pero bueno, 2 o 3 veces. A veces lees el pasaje una sola vez, ya la sé. Claro. Pero luego cuando los enseñas, tú dices, bueno, pero eso no dice la Biblia. Y me ha pasado un montón de veces, ¿no? Entonces, ahí para mí está la responsabilidad, ¿no? Bien, entonces ahora sí podemos pasar un poco a la introducción y en lo que continúa para ir entendiendo la serie, de lo que va a constar. Entonces, en ese contexto de darnos cuenta que necesitamos por lo menos un manual que ayude a los pastores y líderes a ordenarse en su estudio de la Biblia, en cómo preparar un sermón, un estudio bíblico, ¿no? En cómo entender los principales puntos teológicos. Ese es el contexto en que surge este manual, ¿no? Cómo enseñar la Biblia y no morir en el intento. Una guía para pastores y líderes de las iglesias. En este manual, que es el que pretendemos desarrollar en las siguientes sesiones, este manual tiene 5 temas. El primer tema parte de la siguiente pregunta: ¿qué es la Biblia? Ahora, si decimos que la iglesia evangélica solo tiene una fuente de doctrina, de enseñanza, que es la Biblia, entonces tengo que enseñar qué es la Biblia. Sí. Y si afirmo que la Biblia es la palabra de Dios, no solo me basta con que tú me lo digas, demuéstrame que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Si voy a una iglesia, soy un nuevo creyente y el pastor me dice, hermano, la Biblia es la palabra de Dios, le digo, pastor, ¿y cómo sabes tú que es la palabra de Dios? Y a veces los pastores dicen, bueno, porque la Biblia lo dice. Sí, pero algo más, ¿no? Claro. Y entonces no tenemos más herramientas que decir, usted créalo por fe. Y a veces créalo por fe significa no tengo argumentos, hazme caso porque soy el pastor, soy el líder, y eso no funciona, ¿no? No. Entonces, vamos a hablar un poco justo hoy día de qué es la Biblia. Ajá. O mañana, de repente, u otro día. El segundo tema es cómo debo usar la Biblia. Ahora, si yo sé que la Biblia es palabra de Dios, excelente, bacán. Ahora, ¿cómo debo usar la Biblia? Y también hay otro tema ahí. El tercer tema es una introducción a la teología sistemática. Es decir, la Biblia nos muestra una serie de temas, pero Dios no nos dejó su palabra ordenada por temas, sino son historias de más o menos 1000 años a lo largo de todo, y con casi 40 y pico de autores. Sí. Entonces, en la Biblia encontramos N cantidad de temas. La teología sistemática lo que ha hecho es ordenarla por temas. Por ejemplo, el ser de Dios, el hombre, cristología, neumatología, teología sabios y por haber, ¿no? Entonces, de eso trata la tercera sesión, la tercera fase, introducción a la teología sistemática. Una vez colocado estos 3 puntos,
El cuarto punto es enseñar unos pasos para poder estructurar una enseñanza bíblica, que puede ser para una clase de escuela dominical, una clase para jóvenes, una clase para adultos, etcétera, o la estructura para un sermón también, ¿no? Eso vamos a hacer en la fase 4, que es pasos para estructurar una enseñanza. Entonces consta de 4 fases. Sí, la quinta fase es vamos a hacer uno todos juntos, que sería la práctica. Hazlo tú mismo, se llama la quinta fase. Poniendo en práctica todo lo aprendido. Exactamente. Entonces tenemos 5 fases para desarrollar en el tiempo que Dios nos permita. Sí. Así que bien, bueno, muy interesante. Lo que siempre es importante, creo yo, es ese punto final, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en la teoría y digo, bien, ¿cómo aplico todas estas herramientas o todo este conocimiento que he adquirido? Y es muy importante siempre definirlo en cómo llegar a hacerlo, ¿no? Sí. Como cuando uno se propone una meta, dice, quiero tener tal cosa, y dices, o sea, mucha gente hace metas vanas, ¿no? Quiero llegar a tal cosa, pero no sabe cómo va a llegar, ¿no? Claro. Y eso es muy importante también. Sí, es como tener una receta para hacer algo, compra los ingredientes y ya, ¿y ahora quién lo prepara? Claro. ¿No? Entonces queremos llegar a la última parte, a la última fase, haciendo el estudio de un pasaje, ¿no? Así es. Para que vean que no es nada complicado y no hay que morir en el intento, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? Vamos a empezar con ¿qué es la Biblia? Queremos demostrar que la Biblia es la palabra de Dios no porque yo lo digo, sino porque hay evidencias internas que afirman que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, si no logramos demostrar eso, entonces la Biblia es un libro más, ¿no? Así es. Y no se trata de eso. Sí, muy interesante porque muchas veces, o un cuestionamiento muy común hoy en día, incluso lo he escuchado bastante, tal vez en redes sociales, o que estoy seguro que muchas personas lo han escuchado, es ¿cómo sé que la Biblia, un libro tan antiguo muchas veces, o mucha gente dice que ya está pasado de moda, Uh-huh. cómo comprobar que todos esos libros escritos en distintos momentos de la historia por distintas personas pueden congeniar en una sola idea, ¿no? Lo cual también es muy interesante. Y te faltó en idiomas distintos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, la mayoría es en hebreo, algunos pasajes en arameo y el Nuevo Testamento en griego, ¿no? Claro. A lo largo de cientos de años. Y para ponértelo un poco más complicada, al presente, no tenemos una sola versión. Mira, acá tenemos la Biblia de la Reforma, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, tú tienes Reina Valera contemporánea, creo. Falta Sí. NBI, nueva traducción viviente, o sea, hay N cantidad de versiones. Entonces, Claro. ¿cuál de todas ellas debo usar? Me dicen, pastor, ¿qué Biblia me recomienda? Bueno, ¿cuál? Entonces, esa es otra cosa también que quizás que no es parte de este tema que estamos desarrollando, pero quizás sería bueno desarrollar muy aparte sobre cuál de las versiones me recomienda leer. Porque no hay una versión. Si tú viene un nuevo creyente y te dice, Daniel, bacán, quiero leer la Biblia. ¿Qué Biblia me recomiendas? Entonces, y tú le dices, Reina Valera. Sí, pero un amigo me habló de la NBI. ¿Qué usa NBI? Ah, bueno, una versión internacional. Entonces, ¿cuál? La pregunta es muy, muy válida porque al día de hoy no tenemos una versión. Tenemos varias versiones, sin contar en inglés y en otros idiomas. En español tenemos una buena cantidad de versiones, no solo Biblias protestantes, sino también Biblias católicas, ¿no? Sí. Y ahora, ¿en qué se diferencia una Biblia protestante de una católica? Entonces, hay un tema un poco más... es bastante amplio, profundo. Exactamente, que aquí vamos a demostrar que la Biblia es palabra de Dios, nada más. Porque Así a partir de ahí, si yo logro demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, no porque lo digo, sino porque hay evidencias que demuestran eso, entonces la siguiente pregunta surgiría, bueno, ¿y ahora qué Biblia leo? Claro. Ese es tema para otro momento, pero sucede. Es muy interesante, nunca me había puesto a pensar en esa pregunta, ¿no? ¿Qué versión de Biblia leer? Porque a veces unas son más entendibles que otras, unas muestran otras cosas que tal vez en otras es más difícil de ver, Sí. o de entender o de identificar incluso. Claro, porque fíjate, los textos originales no los tenemos.
tenemos la reconstrucción de los manuscritos más antiguos que hemos podido juntar al presente. Pero todos están o en arameo o en griego, ¿no? Hebreo, arameo, griego. Y hay que traducirlos al español para nuestro caso, ¿no? Entonces, se traduce al español, excelente. Pero empezó con Reina Valera. Ahora tenemos otras traducciones más. Y cuando traduces, por lo menos hay tres formas de traducir. Palabra por palabra, a traducción dinámica y paráfrasis. Y ahora, son tres formas de traducir y cada una responde a un propósito. Entonces, Claro. ¿cuál eliges? ¿Una paráfrasis? ¿Eliges una traducción dinámica o palabra por palabra? Y depende del uso que le vas a dar. Claro. Ah, muy interesante, ¿no? No te quiero complicar la vida, pero No, sí, ya estoy volando, pero bueno, entonces en el siguiente capítulo entonces vamos a estar interactuando y vamos a estar viendo y aprendiendo, porque yo también estoy aquí para aprender sobre todo acerca de qué es la Biblia, ¿verdad? Así es. Y cómo podemos tener la certeza de la palabra de Dios y qué es palabra de Dios. exacto. Y es importante porque nosotros animamos a nuestros miembros de la iglesia y a los nuevos creyentes que compartan con su familia no creyente. Sí. Y siempre es esa pregunta. ¿Y cómo sabes que la Biblia no tiene errores? ¿Y cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? Pues si no le enseñamos a demostrar que la Biblia es palabra de Dios, se quedan sin piso. Así es. Bueno, muy importante, algo fundamental y básico, así que bueno, nos estamos viendo entonces en el siguiente capítulo. Si quieren saber qué es la Biblia y todo lo que hemos estado conversando para poder aclarar todas sus dudas, entonces nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Ok? Así. Bye bye. Nos vemos. Chao, chao.